Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuaremos con el estudio del libro de los Salmos y en el repaso habitual que hacemos, recordemos los tres últimos que hemos estudiado. El resumen indica que el Salmo 39 nos pone en perspectiva acerca de lo transitorio de nuestra vida. El Salmo 40 es una alabanza, un canto de gratitud a Dios por la liberación divina. Y el Salmo 41 que consideramos en el día de ayer es una oración de gran necesidad, recuperar la salud. En esta oportunidad, el salmo que nos corresponde en este día, en esta mañana, es el salmo número 42. Si en el día de ayer veíamos la necesidad de recuperar la salud del cuerpo, el salmo 42, cuyo título dice Mi alma tiene sed de Dios, es implícita la necesidad de recuperar la salud del alma. A modo de introducción, diremos que el salmo tiene por título Al músico principal, masquil de los hijos de Coré o instrucción de los hijos de Coré. No sabemos cuándo los salmos fueron separados en 5 libros, pero la separación data antes de nuestros manuscritos más antiguos. Este es el primer salmo del segundo libro, y los salmos del segundo libro comparten algunas diferencias genéricas con los salmos del primer libro. Recordamos, libro número 1 de los Salmos, del 1 al 41. La palabra hebrea en referencia con Dios es enfatizada de manera diferente en los primeros 2 libros de los Salmos. En el primer libro el nombre de Jehová ocurre 272 veces y el de Elohim solamente 15. Pero en el segundo libro Elohim ocurre 164 veces y el de Jehová ocurre solamente 30 veces. En el primer libro de los Salmos, 37 de los 41 son específicamente atribuidos a David, y los últimos 4 son sin atribuir. David es el único salmista conocido o reconocido del primer libro. En el segundo libro de los Salmos, que comenzamos precisamente con este Salmo número 42, David es autor de 18 de los 31, más de la mitad. Pero en el segundo libro otros salmistas aparecen. Asaf y Salomón tienen uno cada cual. 7, quizás 8 de los salmos le pertenecen a los hijos de Coré, y 3 no tienen a ningún autor reconocido. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré eran levitas, de la familia de Coat. Al parecer, por los tiempos de David, servían en el aspecto musical o de la liturgia de la adoración en el templo. Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 19. Su antepasado Coré dirigió una rebelión de 250 líderes comunitarios en contra de Moisés durante los días en el desierto del Éxodo. Dios juzgó a Coré y a sus líderes y todos murieron. Pero los descendientes de Coré y posteriormente todos aquellos que continuaron con la línea familiar permanecieron. Quizás estaban tan agradecidas por esta misericordia que se volvieron en Israel por la alabanza a Dios. Leyendo el Salmo 42, nos damos cuenta que el Salmo 42:5 se repite en el 42:11 y además en el 43:5. Al profundizar un poco se vislumbra que el mismo salmista escribió ambos salmos, 42 y 43, y aunque originalmente se consideraban una unidad literaria, los consideraremos por separado. Habiendo considerado estos datos introductorios, le aconsejo, querido hermano, que antes de seguir leyendo este devocional, se tome un momento para leer detenidamente, en forma completa, los 11 versículos de este salmo. Ponga pausa, lea, después ore, y ahora sí podremos seguir. La sed es, a menudo, usada en las Escrituras para hablar de las necesidades más profundas del ser humano. Al leer las palabras de este salmo, han venido rápidamente a mi mente las palabras de Jesús, refiriéndose a sí mismo como el agua de vida.
hablando de que únicamente Él puede satisfacer esa sed que todos nosotros tenemos de propósito, sentido y significado. Los estudiosos de la personalidad humana han hablado extensamente de esta necesidad humana de encontrarle sentido a la vida. Pero la pregunta punzante del Salmo ha sido: ¿dónde calmo yo mi sed? El salmista es claro y explícito al indicar cómo su alma tiene necesidad del Dios vivo, cómo buscar saciar esa prioritaria búsqueda de sentido, propósito y significado en el Señor. Pero la pregunta que surge es: ¿lo pienso de los demás o lo pienso también de mí? ¿Y yo, dónde busco saciar mi sed? ¿En qué fuentes bebo convencido de que satisfarán esa profunda necesidad? Me está pasando, como afirmó el Señor Jesús, que estoy bebiendo en fuentes que me van a saciar temporalmente, pero que volverán a generar sed en mí. Pienso que este salmo es una abierta invitación a todo seguidor del Señor a detenerse y a pensar en la forma en que está tratando de satisfacer esa necesidad más profunda y arraigada de sentido, propósito y significado. La sed hay que calmarla, de eso no hay ninguna duda. La pregunta es: ¿dónde lo estamos haciendo? ¿Dónde estás saciando tu sed? ¿Y qué resultados estás obteniendo? Muchos han identificado las palabras del salmista, estas palabras de desaliento de parte de él, como una auténtica expresión de depresión, un estado mental íntimamente relacionado con el alma, que pesa y mide las circunstancias y no encuentra respuesta o salida, sea cual fuere su problema o situación. En la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Charles Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que ha existido, pero este gran hombre lleno de viveza y de gran calor humano tuvo períodos de depresión. En la política, históricamente se reconoce que Winston Churchill fue el gran estadista que estuvo Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, indiscutible líder, y a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Todos tenemos nuestros momentos de tristeza y hasta de llanto incontrolable. Puede ser eso un signo de depresión. No es una lluvia de verano que desaparece rápidamente, sino que es más bien una neblina que continúa por un tiempo largo. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Quizás haya algunas señales para saber si estoy deprimido o ingresando en un estado de depresión. Esta pequeña lista nos puede ayudar a hacer una honesta evaluación. ¿Has perdido toda iniciativa? ¿Tienes ganas de tirar la toalla, como se dice comúnmente? ¿Hay deseos de llorar sin causa aparente? ¿Nos despertamos de pronto por la noche y ya no podemos volver a dormir? ¿Nos despertamos en la mañana muy cansados? ¿Sentimos dolores no definidos en nuestro cuerpo? ¿Te encuentras a veces pensando en tu propia muerte o pensamientos en contra de tu vida? ¿Sientes a veces como si algo pesado te oprimiera? ¿Has llegado al punto de no confiar en tu propio juicio y te es un problema al tomar alguna decisión? ¿Estás irritable? ¿Chocas o peleas fuertemente con otros sin ninguna razón? ¿Estás consciente de que nada te entusiasma? Es la larga lista de alguien que podría estar deprimido. Ahora bien, los hijos de Dios no somos inmunes a la depresión, ya sea por una cuestión orgánica o mental, no somos inmunes a eso, pero tampoco somos lejanos a la solución. Con breves expresiones, el salmista pinta una serie de actitudes de esperanza. Dice el versículo 6: Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán,
y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Desde lo más profundo y desde lo más lejano puedo salir, ya que mi mente se direcciona hacia Dios. Me acordaré, por tanto, de ti, esté donde esté. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Los que hemos conocido y gustado la misericordia de Dios, sabemos que si alguna vez habremos de pasar por estos inmensos estados de tristeza y abatimiento, siempre estará la solución al principio, en el desarrollo y al final del día. Esperanza, oración y alabanza siempre van de la mano en la tarea espiritual de recuperar un alma herida. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como un estribillo se repite esta expresión. Finalmente y sinceramente, podemos detenernos y mirar hacia nuestro ser interior, hablar con uno mismo para afirmar estas tres grandes verdades. Muchas veces tardamos en salir de nuestros estados de decaimiento espiritual por no apurarnos a considerar lo que ya sabemos. Primero, esperar en Dios, como herramienta para encontrar la paz perdida. No se trata de simple pasividad o quietud, sino que es una expresión suprema de confianza en nuestro Dios, quien todo lo sabe y todo lo puede. Segundo, alabar a Dios, como medio para cambiar nuestra forma de pensar. Alaba a Dios quien le conoce, y al realizar el esfuerzo mental de recordar quién es Él, sus obras, sus bondades, afirma nuestra esperanza. Tercero, adorar a Dios. Salvación mía y Dios mío es la expresión final de alguien que ha levantado su cabeza. Ya no tiene sed, versículo 1 y 2. Ya no llora, versículo 3. No hay reproches por su aparente falta de fe, versículos 3 y 10. Ya no hay simple nostalgia por su vida pasada, versículo 4. No hay sensación de lejanía, versículo 6. No hay sensación de pequeñez e insignificancia, versículo 7. No hay más preguntas con base de duda, versículo 11. Ahora solo hay una plena y certera seguridad. Dios, mi salvación y mi posesión. Él es su todo. En Él está completo. Con Él nunca está solo. Él lo sacia plenamente. Él es su Dios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros sabe dónde está ubicado en su relación con Dios. A veces hemos caído en lo más profundo de nuestras dudas e incertidumbres por propia causa. A veces el enemigo se ha encarnizado en contra de nuestros anhelos de vivir una vida que agrade a Dios. A veces ha sido por descuidar nuestra relación con Él. Sea como fuere, es bueno saber que podemos volver a Él. Si el siervo, en su instinto natural, es capaz de buscar el agua que sacie su sed, entonces como hijo de Dios, en mi naturaleza espiritual, puedo buscar y encontrar a este Dios que me ama y satisface plenamente. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día.